Llevo 16 años viciando a Counter-Strike, desde que tenía 9 años en 2007, cuando descubrí el 1.6, y pensaba que este mapa no tenía secretos para mí, pero hoy, después de todo este tiempo, me he topado con una historia que me ha volado la cabeza. Si sois tan frikis de CS como yo, preparaos, porque este vídeo os va a dejar locos. Bien, y ahora vente conmigo porque vamos a viajar al pasado, a 1999, cuando yo apenas tenía un año y ni soñaba con tener un teclado. En esa época, Team Fortress estaba en boca de todos y se filtraron imágenes de lo que iba a ser Team Fortress 2. No el Team Fortress 2 cartoon que conocemos hoy, sino algo más serio, con paisajes desérticos y un aire militar que nunca salió. Yo nunca he jugado a Team Fortress, pero es increíble saber que esas imágenes plantaron la semilla de Dust, uno de los mapas más míticos de Counter-Strike. Por aquel entonces, Counter-Strike estaba en su beta 3, solo con modo rehenes, pero la beta 4 llegó con el modo bomba y con él Dust. Todo gracias a Dave Johnston, un chaval de 16 años que, según sus propios artículos, se inspiró en esas filtraciones para crear un mapa soleado y desértico. Le pidió a su amigo Chris Ashton, o también conocido como Macman, que hiciera texturas del juego, y así nació el paquete Dust, que dio ese look árido tan característico a Dust. Y todo esto mientras yo estaba aprendiendo a caminar. Dust no tuvo un diseño súper planificado. Dave empezó por el Spawn City, que era la única referencia que tenía de las imágenes de Team Fortress 2. Después, continuó por el Underpass, que al principio llevaba a una caverna gigante, pero lo descartó porque rompía la vibra soleada. Al final, dejó dos caminos para los terroristas, el Underpass o el túnel central. Los CTs dominaban, sobre todo con posiciones de sniper que hacían el Underpass un infierno. Cuando Dust salió en la beta 4 junto a Nuke y Prodigy, marcó el inicio de los mapas de Defuse. Yo llegué tarde a la fiesta. Mi historia con Counter-Strike empezó en 2007, con el 1.6, cuando tenía 9 años. Dust era un clásico y mis primeras partidas ahí fueron de novato y usando un ratón como bolita que tenía en mi portátil en medio del teclado. Lo mejor era ponerse de CT, con una Scout en el Underpass, esperando a los pobres terroristas que intentaban pasar. Si eras T, avanzar era una locura, pero ganar una ronda así era de lo más satisfactorio. Dust se volvió tan famoso que había servidores solo para ese mapa, 24/7. La gente no se cansaba. Con Dust arrasando, la comunidad pedía más, y Dave, según cuenta en sus artículos, decidió hacer una secuela. Al principio pensó en llamarlo Dust 3, porque no estaba seguro de superar al original. Y qué equivocado estaba Dave. Hizo un boceto en papel en minutos, mantuvo lo mejor de Dust, el sol, los arcos, el underpass, y añadió novedades como una pared de roca y una escalera de caracol. Quería algo simple, con combates cercanos y sitios para francotiradores. En pocos días, Dust 2 estaba listo, y fue perfecto desde el primer intento. Hubo cambios curiosos, los terroristas empezaban cerca de lo que hoy es el sitio A, y había una bomba en el middle, dentro de una cueva. Jess Cliff, uno de los creadores de CS, le dijo: mueve los spawns, cambia los sitios de bomba, y llámalo Dust 2, no Dust 3. Y así nació el mapa que cambió todo. Para mí, Dust 2 es el mapa. He jugado muchísimo al 1.6 y ahora al Counter-Strike 2. Y aunque probé un poquito de Condition Zero y Source y algo más de CSGO, mi alma siempre vuelve a Dust 2. Dust 2 ha evolucionado un montón. En 2004, con Condition Zero y Source, le dieron un retoque visual. En Source podías mover barriles para cubrir la bomba, algo que molaba mucho. Luego, en CSGO, lanzado en 2012, llegó más detallado y realista. Más realista en cuanto a gráficos, porque por ejemplo, en cuanto a físicas, como veis en CSGO no era posible mover los barriles. Y es cierto que en CSGO se perdieron bastantes físicas en este sentido, tal vez porque Valve quería hacerlo un juego más competitivo todavía y tal vez este tipo de movimiento de objetos se veía como una distracción o que interfería en la competitividad. Después de 16 años jugando, desde el 1.6 hasta Counter-Strike 2, descubrir esta historia me ha hecho ver que Dust 2 es más que un mapa, es una leyenda. Todo empezó con unas imágenes filtradas de Team Fortress, un juego que nunca jugué, pero que dio vida a algo que marcó mi infancia y mi vida gamer. Si creías que sabías todo sobre Dust 2,
Espero que esto te haya sorprendido tanto como a mí. Y si eres nuevo en CS, ahora entiendes por qué este mapa es tan especial. Y si has llegado hasta este punto en el vídeo, muchísimas gracias. Dale like si te ha gustado, suscríbete, dime en los comentarios si Dust 2 te produce tanta nostalgia como a mí, y también si hay algo más que creáis que no sé. Y si no te quieres quedar atrás, mírate este vídeo de CS Legacy para estar informado de todo. Nos vemos en el próximo vídeo.